Cada guerra tiene sus héroes, sus cobardes, sus villanos, sus traidores, sus adalides, sus valientes. En eso que se llamó la Reconquista española, ese periodo que duró 780 años, sin duda alguna aparecieron muchos héroes, en uno y otro lado. Los árabes, los musulmanes, pueden hablar orgullosos de sus Abderramanes, de su Almanzor. Y los cristianos siempre hablarán de Pelayo, siempre hablarán de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Y por supuesto siempre hablarán de don Alonso Pérez de Guzmán, aquel que pasó la historia como Guzmán el Bueno. Un hombre justo, un hombre cabal, un brillantísimo estratega militar que sirvió a 4 reyes, y uno de ellos magrebí. Una constante en la Reconquista. Tanto el Cid como Guzmán el Bueno sirvieron a los musulmanes, por asuntos del destino, por afán de conseguir galones, de conseguir méritos y honores. Lo cierto es que, lejos del enfrentamiento total, existieron etapas de mestizaje, etapas de convivencia y etapas en las que un ejército y otro mezclaban fuerzas para luchar en intereses comunes. Hoy, en los pasajes de la historia, la epopeya, la épica de un brillantísimo militar español, Guzmán el Bueno, fundador de una casa noble, noblísima, la casa de Medina Sidonia. Fue realmente la primera posesión que ganó con el sudor de su frente, una localidad llamada Alcalá de Sidonia, que con el tiempo tomaría el nombre árabe de Medina, de ciudad de Sidonia. El fundador de aquella saga, don Alonso Pérez de Guzmán, que nació en León. Porque en la crónica de la Reconquista, si hablamos de pobladores y repobladores, siempre tenemos que mirar hacia el norte. El día de San Ildefonso, el 24 de enero de 1256, nacía en León Alonso Pérez de Guzmán. Hijo de don Pedro de Guzmán, adelantado, vanguardia de los ejércitos castellano-leoneses en Andalucía. Pero Alonso era hijo ilegítimo, hijo natural de don Pedro, pero ilegítimo. Su madre era una bellísima doncella, cuyo nombre era Isabel, que por desgracia falleció en el parto. Por tanto, don Alonso Pérez de Guzmán no llegó a conocer nunca a su madre. Pero don Pedro quiso procurar para el niño la mejor educación posible, contraviniendo los deseos de los hijos legítimos, de los continuadores del linaje. Lo cierto es que don Alonso Pérez de Guzmán siempre estuvo enfrentado a sus hermanos. Nunca lo quisieron, siempre lo repudiaron, siempre lo rechazaron. Aún así, con esfuerzo, con tesón, Alonso consiguió ganar méritos para ser un magnífico caballero. Alonso iba a ser militar, quería ser militar, y además iba a luchar en los territorios donde su padre había ganado todos los reconocimientos posibles. Con 22 años se incorpora al ejército castellano y junto a las tropas de Alfonso X el Sabio lucha por tierras de Jaén. Es ardoroso, es combativo, sabe manejar como nadie la espada. Incluso en un enfrentamiento logra hacer prisionero a un gran notable, berberisco, lugarteniente del rey de Fez. Alonso Pérez de Guzmán comienza a ser nombrado en su tierra natal, en León. Pero sigue enfrentado a los hermanos. Los hermanos tienen algo de envidia. Y Alonso decide viajar a otras tierras, probar fortuna en otros territorios. No era un exilio oficial, pero casi. El exilio era desde luego moral. Alonso quiere acreditarse ante su padre, ante los suyos, hacer notar que él también formaba parte de ese linaje. Y así lo tenemos aquí en la ciudad de Algeciras, haciendo muy buena amistad con el rey de Fez, con Abu Yusuf. Abu Yusuf era un hombre brillante, un hombre muy inteligente, que miraba cara a cara a sus súbditos, que sabía diferenciar cuáles eran los valientes de los que no lo eran. Y enseguida Alonso Pérez de Guzmán hace muy buenas migas con Abu Yusuf, y junto a él viaja a los territorios magrebíes,
y junto a él lucha. La única condición que pone a Abu Yusuf es no luchar jamás, no levantar su espada contra los cristianos. Luchará en las cuitas internas de los musulmanes. Por entonces, el poder emergente es el de los benimerines. La península ibérica había sufrido ya 2 invasiones integristas, las de los almorávides y la de los almohades. Todavía estaban los rescoldos de la épica batalla de las Navas de Tolosa, celebrada en 1212. Pero habían pasado los años, y los benimerines, aunque no eran tan fuertes como los almohades, sí que suponían un poder que podía dar al traste con algunos intereses cristianos en la península ibérica. Y sobre todo, se estaba celebrando año tras año una tremenda batalla que no acababa nunca, una batalla por el control del estrecho. Flotas cristianas y berberiscas luchaban, pugnaban por ese control del estrecho. Había 3 plazas fundamentales: Algeciras, Gibraltar y Tarifa. Los 3 puntales en el sur de Europa. Los 3 puntales que darían el paso a los benimerines hacia una invasión total de la península. Ese era el sueño, eso era lo que ambicionaba Abu Yusuf. Alonso Pérez de Guzmán permanece ajeno a estos intereses y sigue luchando al lado de su señor musulmán. Pero en la península se mantenían las eternas disputas por el control dinástico. Los reinos cristianos siempre mezclados, siempre en torno a las guerras fratricidas. Estamos en Sevilla. Alfonso X el Sabio tiene un serio enfrentamiento con su hijo Sancho IV, el futuro Sancho IV el Bravo. Alfonso X ve comprometido su trono y pide ayuda a Abu Yusuf. Abu Yusuf envía a su hombre más leal, a su lugarteniente, Alonso Pérez de Guzmán. Lo envía con tropas y además con dinero en metálico, dinero que vendrá muy bien para que Alfonso X retome la situación y establezca un equilibrio. Sancho se aviene a razones, y Alonso, por sus servicios, porque lo ha hecho realmente bien, un gran hombre en cuanto a lides diplomáticas, no solamente militar, sino también diplomático, buen político. Alfonso X, muy agradecido, le entrega una villa, Alcalá de Sidonia, y además procura que Alonso, que todavía se mantenía soltero, pues procura que Alonso se case con una bellísima joven de tan solo 15 años, llamada María Alonso Coronel. Una mujer también mitificada en exceso, pero tan bella, tan hermosa, que enseguida cautiva el corazón de Alonso. Se casan en 1282. Alonso tiene unos 26 años y María 15, tan solo 15. Y fruto de la pasión nacieron 4 retoños, 2 varones y 2 chicas. Uno de los chicos será protagonista de esta historia. Su nombre Pedro Alfonso de Guzmán, nacido en 1284. Alonso sigue combatiendo al lado de su señor musulmán. Está recogiendo pingües beneficios. Junto con María Coronel, viajan a Tánger, se trasladan al norte de África y empiezan a acumular riquezas. Pero Abu Yusuf, el gran, el notable, el respetadísimo Abu Yusuf, fallece. En la península ibérica también fallece Alfonso X el Sabio y toma el trono Sancho IV el Bravo. La situación de Alonso Pérez de Guzmán y de su familia empieza a ser delicada en el norte de África, porque Abu Yusuf, el nuevo líder, el nuevo gobernante, desconfía, recela de Alonso. Alonso y María preparan una estratagema, preparan una aventura para poder trasladar todas sus riquezas acumuladas en el norte de África hacia la península. María Coronel se dirige a Abu Yusuf y le dice que está en desacuerdo con su marido, que están enfrentados, que han regañado, que seguramente va a ser repudiada y que se quiere ir a la península. Abu Yusuf, pues complacido porque Alonso iba mal, pues le da permiso a María Coronel para que viaje a la península, y María Coronel, muy de acuerdo con Alonso, entre su bagaje, entre sus maletas, entre su impedimenta, pues ha situado buena parte de los tesoros
de los tesoros ganados obtenidos por Alonso Pérez de Guzmán. De esa manera salta a la península y salta con una estupenda renta, con un magnífico patrimonio. Meses más tarde, Alonso Pérez de Guzmán se dirige a Guyucup y le dice que quiere enviar unos presentes a su mujer para reconciliarse con ella. Y envía unas cajas de higos, muchísimas cajas de higos. No, como podéis imaginar, no iban higos en esas cajas, sino el resto del patrimonio, el resto del tesoro. De esa manera, María Coronel se hace con una gran fortuna y logra comprar el puerto de Santa María. ¿Os suena el puerto de Santa María, verdad? Pues ese lo compró María Coronel con las riquezas obtenidas en el norte de África. Eso fue en 1288. Pero Sancho IV el Fuerte necesitaba hombres magníficos a su lado, hombres militares de rotunda valía, y se fija en don Alonso Pérez de Guzmán y le ofrece un puesto a su lado. Don Alonso, complacido por la invitación, por la oferta de su rey, de Sancho IV, regresa a la península. Es momento para volver a entrar en combate. Es momento para preparar nuevas aventuras, nuevas contiendas, nuevas batallas. El objetivo, los benimerines, evitar la futura o la inevitable invasión. Las plazas a conquistar: Tarifa, Gibraltar y Algeciras. Ese será el nuevo campo de actuación para don Alonso Pérez de Guzmán y sus tropas. Y a todo esto, María Coronel, vamos a hacer aquí un pequeño paroncillo para contar una anécdota muy famosa que ha acompañado a María Coronel a lo largo de toda su leyenda. Nos encontramos en 1291. María Coronel, por tanto, tiene 24 años. Y en una de las ausencias prolongadísimas de don Alonso Pérez de Guzmán, María Coronel siente la llamada del amor. María, recordemos, era una mujer exuberante, una mujer bellísima, y estaba sola, pasaba sola muchas temporadas en casa. Cuentan las malas lenguas que en esa casa había un criado, había un mozalbete de muy buen ver, y María Coronel tiene pensamientos lascivos. Piensa incluso en ir a la cama con el criado. Otras crónicas dicen que no pensó en el criado, que simplemente eran pensamientos suyos, sueños eróticos. Y claro, María Coronel, ante todo piadosa, ante todo muy religiosa y muy fiel a su marido, para evitar tentaciones, pensó en un castigo ejemplar. Sí, autoinfligirse un castigo severísimo para evitar que volviera a soñar con esas pesadillas tan eróticas, tan carnales. María Coronel estaba pensando en esto cuando se fijó en un brasero que había a su lado. Sí, amigos, se fijó en ese brasero y en las brasas de ese brasero. Con resolución, sin pensárselo mucho, recordemos, tenía 24 años, estaba en la flor de la vida y con 4 hijos, cogió un tizón, como se llamaba en la época, una brasa, un rescoldo, y lo aplicó a sus partes íntimas. Se metió esa brasa en su vagina. El dolor fue tan terrible que cayó desmayada. Nunca más se volvería a recuperar de aquel trance, con salud endeble a lo largo de toda su vida. Y nunca más, por supuesto, pudo volver a hacer el amor con don Alonso Pérez de Guzmán. Desde entonces los dos habían quedado condenados a no poder practicar sexo jamás, solo por los pensamientos lascivos de María Coronel. Pero esto es la leyenda negra, y estas son las historias que se contaban. Volvamos a la épica. Don Alonso Pérez de Guzmán, uno de los grandes lugartenientes de Sancho IV, Sancho IV el Bravo. Nos encontramos en el sitio a Tarifa. Los musulmanes han presentado una férrea resistencia. Los cristianos están determinados a conquistar la plaza. Estamos en septiembre de 1292. La tropa castellana está a punto de tomar Tarifa. Los hombres de don Alonso Pérez de Guzmán están pendientes de una orden, y esta orden se produce. Con presteza, con determinación, los castellanos toman las murallas. Los musulmanes se defienden con todo lo que tienen, son bravos guerreros, están muy acostumbrados a la lucha, no quieren renunciar a Tarifa. Durante días los combates
se suceden, uno tras otro. Los muertos se pueden contar por miles. Pero finalmente, el empuje, el heroísmo castellano se hace notar. Y los musulmanes tienen que ceder la plaza. La victoria es total. Tarifa está en manos castellanas. Uno de los grandes artífices, don Alonso Pérez de Guzmán. El rey, muy agradecido, le encomienda la plaza a don Alonso. Le nombra alcaide, hombre del rey en Tarifa. Nada más y nada menos que el militar castellano-leonés que tendrá que defender el puntal sur de Europa ante la posible invasión benimerí. En 1293 la familia se reúne en Tarifa y esperan defender heroicamente aquella plaza, porque los benimerines no se resistían a perder aquella joya. En 1294 ponen sitio a la plaza. Los castellanos leoneses están rodeados, absolutamente rodeados. ¿Qué puede ocurrir? La desgracia se ceba sobre la familia de don Alonso Pérez de Guzmán. En aquel tiempo, el infante don Juan, hermano de don Sancho, estaba enfrentado por cuestiones dinásticas, por cuestiones de linaje. Sería muy prolijo comentar cómo estaban esas disensiones, pero digamos que por azar del destino, Pedro Alfonso de Guzmán, el hijo de don Alonso, con 10 años, apenas 10 años de edad, se encuentra al lado de don Juan, secuestrado por don Juan. Los benimerines idean un plan. Se sabe que don Alonso en algunos momentos ha sido débil, ha sido frágil, ha sido demasiado humano. ¿Por qué no chantajearle? ¿Por qué no ofrecerle un chantaje emocional? Don Juan accede a llevar al hijo de don Alonso a las murallas de Tarifa. Caía la tarde. Una escolta musulmana lleva al niño a las murallas de Tarifa. Piden hablar con don Alonso. Este, desde las murallas, les dice qué quieren. Los musulmanes le enseñan al niño. Don Alonso contrae el gesto. Es su hijo. Es Pedro Alfonso. Los benimerines le dan un ultimátum. Si no entregas la plaza, si no entregas Tarifa, degollaremos aquí mismo a tu hijo. Si la entregas, te lo daremos y te podrás ir en paz. Don Alonso, abrazado a su responsabilidad, como hombre del rey, sabedor, conocedor que Tarifa no podía caer en manos musulmanas, adopta una decisión que le hará entrar en la historia. Extrae su puñal del cinto y se lo arroja a los benimerines diciendo: no engendré hijo que fuese contra mi tierra. Haced lo que tengáis que hacer. Los benimerines, sin rechistar, cogieron ese puñal y degollaron al niño delante de su padre. Lo sucedido recorre como la espuma las calles de Tarifa. Los hombres, enardecidos por lo que había ocurrido, por la acción de su líder, van a las murallas, quieren defender Tarifa, van a luchar hasta el último hombre. No van a fallar a don Alonso Pérez de Guzmán. Los benimerines, también desconcertados por lo que había ocurrido, al poco, obligados también por tropas que venían en apoyo de Tarifa, deciden levantar el sitio. Es todo un éxito para don Alonso Pérez de Guzmán. Tarifa no ha caído, pero a costa de la muerte de su propio hijo. Sancho IV está emocionado por lo que ha hecho don Alonso Pérez de Guzmán. Le entrega bienes, prebendas, honores, pero don Alonso está triste, sumamente triste, por la decisión que ha debido adoptar. Aún así, sigue luchando al lado de su rey. Sancho IV le promete verbalmente, en abril de 1295, la concesión de una posesión, la villa de Sanlúcar. Será el señor de Sanlúcar. La promesa es verbal y no se puede plasmar en un papel porque Sancho IV el Bravo muere, fallece. Toma su puesto Fernando IV el Emplazado. Y Fernando IV sabe que su padre ha prometido verbalmente a don Alonso la posesión de Sanlúcar.
en 1297, ratifica la promesa verbal de su padre y entrega el señorío de Sanlúcar a don Alonso Pérez de Guzmán. Es el germen, es el inicio de la fundación de la Casa de Medina Sidonia. Las posesiones empiezan a incrementarse y se empiezan a repoblar algunas villas como Rota, como Chipiona. Es uno de los señoríos más grandes de Andalucía. Pero la guerra continúa, la guerra sigue, y don Alonso Pérez de Guzmán sigue luchando al lado de su rey. Fernando IV el Emplazado está muy satisfecho con su lugarteniente. Los benimerines siguen acechantes. Todavía faltaba mucho para 1340, fecha en la que se vería extinto su poder en la batalla del Salado. Pero quieren a toda costa aguantar en sus posiciones adquiridas en Gibraltar y en Algeciras. Gibraltar caerá en 1309. El gran hacedor de aquella gesta, don Alonso Pérez de Guzmán. Sus tropas luchan como una sola al lado de su hombre, al lado de su líder. El carisma de un líder, don Alonso Pérez de Guzmán. Llamado el Bueno, Guzmán el Bueno. Además de la acción con su hijo, dicen que también se llamó el Bueno porque en una situación de hambruna en sus posesiones abrió sus paneras y entregó pan al pueblo. Dio de comer al pueblo. Por eso le llamaron el Bueno, Guzmán el Bueno. En 1309 había caído Gibraltar. Ya solo quedaba Algeciras. Y se puso sitio a Algeciras. Sería casi poner fin al juego de la estrategia en el estrecho de Gibraltar. Don Alonso Pérez de Guzmán está dispuesto a tomar Algeciras. Esta ciudad ya está sitiada, angustiada, pensando que los refuerzos no llegan y que don Alonso está frente a ellos. Pero el rey, muy preocupado por algunas posiciones musulmanas que se estaban reforzando cerca de Almería, ordena a su hombre de confianza, don Alonso, que vaya con su tropa, que vaya hacia esa posición y que haga una refriega con los musulmanes. Y aquí estamos, en septiembre de 1309. Don Alonso Pérez de Guzmán cabalga por la serranía de Málaga. Por esa sierra de Gaucín, Alonso Pérez de Guzmán está dispuesto a sofocar los refuerzos que está recibiendo el benimerín en Almería. Pero cae víctima de una emboscada. Los hombres de don Alonso se ven copados. Luchan con esfuerzo titánico, pero van cayendo uno a uno. Caen en torno a su jefe, y su jefe también muere. Don Alonso Pérez de Guzmán fallece en esa emboscada, y fallece con la espada en la mano, luchando, como él le gustaba hacer. Tenía 53 años, entraba en la leyenda. Al poco, sus restos fueron llevados a Sevilla y posteriormente enterrados en una ermita creada para la ocasión, ermita de San Isidoro del Campo, en Santiponce. Y allí reposa junto a su mujer, junto a María Coronel, la que siempre le fue fiel, la que para serle fiel incluso fue capaz de abrasar sus partes más íntimas. Don Alonso Pérez de Guzmán, fundador de la Casa de Medina Sidonia. Su hijo, Alonso Pérez de Guzmán, tomaría el testigo y seguiría sirviendo eficazmente a la corona castellana. Y queda para la eternidad esa frase: no engendré hijo que fuese contra mi tierra. Hoy hemos rendido homenaje a uno de los héroes de la Edad Media hispana, don Alonso Pérez de Guzmán, Guzmán el Bueno. De su Almanzor. Y los cristianos siempre hablarán de Pelayo, siempre hablarán de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y por supuesto siempre hablarán de don Alonso Pérez de Guzmán, aquel que pasó la historia como Guzmán el Bueno. Un hombre justo, un hombre cabal, un brillantísimo estratega militar que sirvió a 4 reyes, y uno de ellos magrebí. Una constante en la Reconquista. Tanto el Cid como Guzmán el Bueno sirvieron a los musulmanes.
Cada guerra tiene sus héroes, sus cobardes, sus villanos, sus traidores, sus adalides, sus valientes. En eso que se llamó la Reconquista Española, ese periodo que duró 780 años, sin duda alguna aparecieron muchos héroes, en uno y otro lado. Los árabes, los musulmanes, pueden hablar orgullosos de sus Abderramán. El día de San Ildefonso, el 24 de enero de 1256, nacía en León Alonso Pérez de Guzmán. Hijo de don Pedro de Guzmán, adelantado, vanguardia de los ejércitos castellano-leoneses en Andalucía. Pero Alonso era hijo ilegítimo, hijo natural de don Pedro, pero ilegítimo. Su madre era una bellísima doncella, cuyo nombre era Isabel, que por desgracia falleció en el Leganés. Por asuntos del destino, por afán de conseguir galones, de conseguir méritos y honores. Lo cierto es que, lejos del enfrentamiento total, existieron etapas de mestizaje, etapas de convivencia y etapas en las que un ejército y otro mezclaban fuerzas para luchar en intereses comunes. Hoy, en los pasajes de la historia, la epopeya, la épica de un brillantísimo militar español, Guzmán el Bueno, fundador de una casa noble, noblísima, la casa de Medina Sidonia. Fue realmente la primera posesión que ganó con el sudor de su frente, una localidad llamada Alcalá de Sidonia, que con el tiempo tomaría el nombre árabe de Medina, de ciudad de Sidonia. El fundador de aquella saga, don Alonso Pérez de Guzmán, que nació en León. Porque en la crónica de la Reconquista, si hablamos de pobladores y repobladores, siempre tenemos que mirar hacia el norte.